Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Cada vez que uno se para por aquí, ¿verdad? Da de todo, ¿verdad? Da de todo. Yo he estado tranquila la semana y para los que ya tienen un ratito de estar aquí, saben que en 2 ocasiones anteriores, cuando me tocaba predicar, justo el día que me tocaba predicar, perdía $10,000 en mi trabajo. Por la gracia de Dios, siempre los encontré. Entonces a mí se me había olvidado. Cuando me dieron el privilegio de predicar, no me recordé de eso, ¿verdad? Sino que lo primero que le atacan a uno son los nervios, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres decirle tú a tu pueblo esa noche, verdad? Y no me acordé. Hablando con hermana Cristina el miércoles, hermana Cristina me recordó, ¿verdad? Usted pierde dinero, hermana Cristina, cuando predica. Y entonces comencé yo a recordar y comencé a pedirle a Dios: Señor, el enemigo no interrumpa, el enemigo ese día y durante esta semana que tu mensaje va a ser preparado, a que la palabra que tú des para tu pueblo sea preparada y estudiada. No permitas que el enemigo interrumpa, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, hermano, porque este día yo terminé mi día, ¿verdad? Al hilo, todo bien por la gracia de Dios, ¿verdad? Nada sobró, nada faltó, ¿verdad? Porque en mi trabajo, los que ya saben dónde trabajo, es muy importante que a usted no le falte y que a usted no le sobre. Ambas cosas son importantes. Para uno no, es mejor que sobre, pero no que falte, pero no. Es mejor que nada sobre y nada falte, ¿verdad? Hermanos, esta noche yo les voy a pedir que me acompañen en Efesios 4:26. Voy a pedirles que en reverencia a la palabra, hermanos, nos pongamos de pie. Efesios 4:26. Y la palabra de Dios, hermanos, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. ¿Quiénes vieron el afiche y leyeron el tema de esta noche? Cuando el Señor puso ese tema en mi corazón y decía: ay, Señor, ¿y yo por qué, verdad? Señor, y es posible. Y es posible que esto pase. Es posible que esto nos pase. ¿Será que nosotros como cristianos? No, eso le pasa a los que no son cristianos, ¿verdad? Pero a nosotros los cristianos, ¿será posible que nos pase? ¿Será posible que en algún momento nuestro corazón sienta enojo con el dador de la vida? Y sí, ¿verdad? Sí. Si nos examinamos profundamente, el Señor ya sabía. El Señor ya sabía que por nuestra naturaleza humana pecaminosa nos íbamos a enojar. La Biblia no dice en su palabra: no se enojen, porque si usted se enoja peca, y que si usted se enoja es pecado. No, la Biblia dice: airaos. La Biblia dice: enójese, pero no peque, ¿verdad? Enójese sí, pero contrólese y pídale a Padre esa oportunidad de que su corazón no se enferme y que ese enojo no se convierta en ira y se salga de control. Entonces yo meditaba y decía: ¿en qué ocasiones nosotros nos podemos enojar con el Creador? ¿En qué ocasiones nosotros nos enojamos con el dador de la vida? Y nosotros nos enojamos, hermano, a ver quiénes de aquí con sinceridad vamos a decir qué tan enojados somos o qué tan apacibles somos, ¿verdad? Cada uno de ustedes se conocen, ¿verdad? Hay unos que somos así como fosforito, ¿verdad? Y nosotros nos chollan con algo y ya estamos encendidos, ¿verdad? Y ya agarramos fuego, ¿verdad? La diferencia es, hermano, que usted en el Evangelio viene y le pide a Cristo
paciencia, le pide a Cristo que lo controle, ¿verdad? Y usted le pide al Padre que sobre todo, que guarde su corazón sobre eso que le ha causado el enojo. Pero siempre nos vamos a enojar. Pero el Señor me hacía sentir que a veces nuestro enojo, hermanos, es injustificado. A veces nos enojamos por cosas que nosotros mismos causamos. Esto, hermano, yo esta noche quiero que usted tenga en mente primero que no dudamos del Padre, que no dudamos de su poder sobrenatural y no dudamos que servimos a un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que escucha la voz de su pueblo, que escucha la súplica del justo. No dudamos de eso, hermano. Eso lo tenemos presente como cristianos en nuestra vida, que el Padre nos escucha y que el Padre obra conforme a su voluntad, y muchas veces no comprendemos conforme a lo que nos conviene, ¿verdad? Que a veces nuestras peticiones no van de acuerdo ni con su palabra ni con los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado, verdad? ¿Quién se ha visto a veces los memes de Facebook, verdad? Y a veces el Facebook pone: ay, Señor, ¿por qué estoy tan gorda? Y después ponen un mensajito aquí a la par, una imagen, ¿verdad? Con 4 o 5 pupusas y una gran horchata, ¿verdad? Y el mismo muñequito dice: ah, ya sé por qué, ¿verdad? Entonces, eso es aplicable a todo. Eso es aplicable a muchas cosas que suceden en nuestra vida, ¿verdad? Algo que nosotros debemos entender es que el Padre no está a la disposición de nosotros. A veces nosotros venimos y creemos que al llegar al Evangelio, todas las cosas vienen buenas, que a usted ya nunca le va a pasar nada, que usted no va a pasar preocupaciones, pero la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? La palabra de Dios no nos promete, Jesús jamás nos prometió: vengan a mí. Sí nos dice: vengan a mí, yo los haré descansar, ¿verdad? Pero no dice: venga a mí y usted va a caminar por un camino de rosas, que a usted nada le va a pasar. Venga a mí, ¿verdad? Y todo lo que a usted le preocupaba ya no le va a preocupar. No es así. Usted puede sentir la misma preocupación, pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nos movemos en oración, ¿verdad? Y le pedimos al Padre. Le pedimos al Padre tanto esa parte de que controle nuestras emociones, le presentamos nuestras peticiones y nos movemos en fe de que Dios va a actuar, ¿verdad? Yo me preguntaba, y cada quien conoce su vida y conoce la situación de su vida, pero yo me preguntaba, ¿por qué un cristiano se enoja con Dios? ¿Por qué? Y los motivos sobran, hermano. Desde que usted viene al Evangelio creyendo de que, como le dijeron, que usted ahora era hijo de un rey, ¿verdad? Que usted era hijo del dueño del oro y la plata. Usted piensa que a usted no le va a faltar un 5 en la bolsa del Evangelio, ¿verdad? Usted piensa que tampoco se va a enfermar. Y así sucesivamente. Pero hay casos más duros donde nos enojamos con Dios. Y uno de ellos podría ser cuando perdemos un ser querido, ¿verdad? Cuando de repente alguien muere y no nos explicamos el por qué. Yo hablaba con un buen amigo entre la semana y él me contaba parte de lo que a él le había pasado y yo no lo sabía. Él, cuando se casó, buscaron tener un bebé y no se les daba. Cuando por fin su esposa se embarazó,
A los meses ella lo perdió, ¿verdad? Perdió, ya tenía ciertos meses porque ya sabían hasta el género de la bebé, que era una bebé, ya sabían hasta el género, y lo perdió. Entonces él me decía, no, yo no me he enojado con Dios, porque eso me pasó, no me pasó, yo no me enojé. Pero dice que él fue, se arrodilló y le dijo a Dios, ¿por qué? Yo que te estoy sirviendo, ¿dónde está ese Dios amoroso del cual yo me enamoré? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Dice que él le decía, hiciste que me ilusionara con una bebé que tú no me ibas a permitir tener y criar. Y eso fue una parte bien dura. Entonces, ¿cómo usted, como hermano en Cristo, como pastor, va y le dice? ¿Cómo da una palabra de consuelo cuando a veces ese corazón está tan lleno de dolor? Solo en base a la palabra, ¿verdad? Y a la fe que tenemos, que es nuestro, para los que, dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que para los que aman al Señor todas las cosas son para bien. Pero aplicar esos versículos bíblicos a veces en nuestra tribulación nos es bien difícil. Dice que él sacó a su esposa del hospital y esa misma noche tenía una vigilia en la iglesia y él sacó a su esposa del hospital, la dejó en la casa y él se fue a la vigilia y postrado ante el altar derramó sus lágrimas, dice, derramó su dolor y le dijo al Padre que aunque no lo comprendía, él lo aceptaba. Él lo aceptaba y comenzó a caminar con la convicción de que Dios tenía algo mejor, porque también no somos magos, ¿verdad?, para saberlo, y a veces el Padre no nos va a contestar esta pregunta que nosotros le hacemos: ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste, verdad? Pero Él lo sabe, Él conoce nuestro futuro y sabe que a lo mejor ese bebé que albergaba la hermana en su vientre venía con algún problema y a lo mejor la hermana no iba a tener esa fortaleza para afrontar el problema con el que su hijo viene, porque ustedes saben, las que son madres, ustedes saben que si un hijo nace con problemas o con una enfermedad, eso es algo para toda la vida, hasta que usted tenga vida como madre. No hay un lugar donde usted diga, no, yo me deshago de esto, ¿verdad? Aunque de que las hay. Pero no hay eso. Eso es una cosa que usted lleva primero por amor y segundo porque a lo mejor no tiene otra opción y va a tener que llevarla toda su vida con usted. Entonces posiblemente Dios en su misericordia sabía que esta hermana no estaba preparada, que tal vez estos hermanos no estaban preparados para llevar esto. Podría ser válido que el hermano se haya enojado, podría ser válido, podríamos decir que sí en nuestra humanidad. La diferencia es lo que cada uno de nosotros hacemos con eso. ¿Qué tanto le permitimos al enemigo usar nuestro dolor para atarnos? ¿Qué tanto le permitimos al enemigo usar eso que nos ha pasado para dejarnos en una silla o dejarnos en la casa? Pero esas situaciones son situaciones que nosotros no controlamos, ¿verdad? Son situaciones que nos pasan y no nos controlamos. Pero la mayor parte de nuestros enojos, hermanos, se dan primero porque no sabemos a quién le servimos. Cuando usted llega a ese conocimiento claro de al Dios que usted le sirve, qué Dios es al que usted le sirve y cómo Él mueve sus caminos, cómo Él mueve su mano sobre su vida, usted posiblemente ya no tenga esos arrebatos y ya no cuestione a Dios sobre lo que le pasa en su vida, ¿verdad? Posiblemente, hermanos, usted le pida en base a su dolor al Señor misericordia y le pida la fortaleza y le pida que sane su corazón y que limpie su mente, ¿verdad? Para poder seguir adelante, para poder seguir caminando, para poder seguir en este camino y en este servicio. Y para
muchos es un poquito más fácil, pero para otros es mucho más difícil. Para muchos en nuestra naturaleza humana es más difícil someternos a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad, ¿verdad? Para muchos es bien difícil decir amén ante la situación que pasa en su vida, ¿verdad? Entonces, estas son cosas difíciles, pero yo me recuerdo cuando y repito, a veces en muchas ocasiones que vine adulta al Evangelio, cuando uno está en el mundo y le va bien las cosas, uno cree que porque como usted no hay nadie de inteligente, ¿verdad? Y que como las habilidades que usted tiene, nadie más las tiene. Pero muchos arrastramos esta situación al Evangelio. Cuando las cosas a usted no le van bien, usted le pregunta a Dios ¿por qué? Y usted lo cuestiona, ¿verdad? Y usted puede decirle a Dios y comenzarle a listar. Ay, mira, yo canto en la alabanza, en tu grupo de alabanza, Señor, y yo derramo mis lágrimas aquí en el altar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Usted puede decirle, Señor, yo he predicado tu palabra. Y puede llevar hasta contaditas las veces que ha predicado la palabra, ¿verdad? Y decirle a Dios, ¿por qué a mí? Y puede listarle cualquier cosa al Señor. ¿Por qué a mí? Y hay cosas, como decíamos, que como cristianos van más allá de nuestro entendimiento. Van más allá de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento. Y a muchos, porque nos falta conocimiento sobre la palabra, para entender todo este tipo de situaciones y para entender a veces que Dios, a nuestro ver y a nuestra mente humana, se mueve de formas misteriosas que a veces es bien difícil. Pero ¿qué hay, hermanos? Y quiero que esta parte usted me la entienda, que no es una cuestión de duda, que no ponemos en punto de criterio lo sobrenatural de Dios, que no ponemos en punto de criterio que nos ama, que no ponemos en punto de criterio que Él lo sabe todo, y que si pedimos con fe, Él va a orar, sino que es la parte que también a nosotros como cristianos nos corresponde. Y a veces estas son las partes bien duras y son las partes que a veces nosotros no queremos cumplir nuestra parte en nuestra vida también. Y Dios me daba ejemplos, algunos ejemplos bien duros, y yo decía, no puedo decir eso, ¿verdad? No puedo decir eso. Y volvía y comenzaba a escribir, y el Señor me volvía a recordar esto. Yo decía, Señor, ¿yo puedo decir eso? No. Pero hay otros tipos o otras formas en las que nos enojamos con Dios. Cosas que a lo mejor haciendo las cosas de diferente manera pudimos evitarlas. Y no es porque Dios no se pueda mover en misericordia, y no es porque Dios no tenga poder, pero también nosotros como cristianos tenemos nuestra parte. Dios me hacía sentir, y quizás porque en alguna etapa de mi vida, en mis principios, en este caminar lo pasé y lo viví. ¿Qué tal, hermanos, cuando nos enojamos con Dios? Porque en la iglesia en que nos congregamos hay un hermano que nos vio mal. Hay unos hermanos que nosotros sentimos que nos ofendió, ¿verdad? Y uno dice, no, este hermano, ay, bien feo me respondió la hermana. Bien feo me miran, yo paso y ni me saludan. ¿Verdad? Es terrible. Entonces viene usted, ¿y cuál es la primera opción? Ay, no se le olvide al pastor o la pastora saludarlo a la par suya, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos, hermanos? Si no me van a dejar mentir. Decir, yo a esa iglesia no vuelvo más. No, ahí yo no voy y yo no quiero volver a esa iglesia. Y me preguntaba y Dios me hacía sentir. Y era algo como,
Yo tengo la culpa que tu hermano no haya podido desarrollar los frutos del Espíritu. Yo tengo la culpa que él no haya dispuesto su corazón cuando se le ha hablado palabra, cuando se le ha llamado a oración, cuando pasa esto, esto y esto. Yo tengo la culpa de que el hermano no quiera cambiar su corazón. Pero usted no va y se le acerca al hermano, ¿verdad? Usted al hermano no lo quiere ni ver, ¿va? Este hermano. Pero sí, el enojo que usted siente, ¿contra quién lo descarga? Contra Dios, ¿verdad? Cuando decimos, yo no voy más en esa iglesia, que esa iglesia no hay amor, que esa iglesia pasa esta cosa y pasa la otra. Era responsable Dios. Y yo no estoy hablando, hermano, y esto que quiero que lo entendamos juntos. No es que Dios no pueda transformar un corazón. No es que Dios no tenga ese poder de transformarnos el corazón. Sí lo tiene, pero todo depende, ¿qué? De cómo usted disponga su corazón y su vida para que Él la trabaje, ¿verdad? Para que Él vaya cambiando. Y cuando dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero todo depende la condición de nuestra vida y nuestro corazón cuando nosotros venimos a sus pies, ¿verdad? Y decimos en aquella oración, sí, Señor, yo te acepto. Yo he visto, hermanos, que cuando hay ciertas personas que aceptan a Cristo en ese momento, yo he visto a veces cambios sobrenaturales. Y aquel borrachito, ¿verdad? Drogo y todo eso, en el momento que él acepta a Cristo, no vuelve a probar una cerveza, no vuelve a tomar droga, no vuelve a ir a una discoteca, no vuelve a fornicar. Y es porque el hermano a lo mejor vino con un corazón entregado y Dios obró. Pero hay otros, podríamos haber venido como a ver qué pasa, ¿verdad? Ay, porque tengo tantos problemas, ¿verdad? Y ni dinero tengo, entonces mejor lo hago porque así va. Dicen que es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Entonces tal vez me llena el bolsillo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros así nos movemos y es por eso que la misericordia de Dios se mueve diferente entre nosotros. Cuando usted tiene una familia conflictiva, cuando usted siente que su hogar se está destruyendo, cuando usted siente que su familia se está desintegrando, que usted como hombre está perdiendo a su esposa o usted como esposa está perdiendo a su marido, usted podría enojarse con Dios. Usted podría sentir malestar, que a pesar que viene a todos los cultos, ¿verdad? A pesar que se conecta a las 5 de la mañana, a las 9 de la noche, viene la enseñanza, su familia se sigue destruyendo. Pero a lo mejor usted no quiere cambiar. A lo mejor ese yo con el que usted vive en su casa no ha menguado. Aunque aquí vengamos y cantemos, ¿verdad? De que solo quedes tú, ¿verdad? Y cantamos aquella de Jaime Muriel, creo que es que dice que, ¿verdad? Que nosotros vamos a disminuir para que Él crezca. Pero a veces nosotros no queremos. Pero le pedimos al Padre que nuestro hogar no se desintegre. Pero el actuar de nosotros, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Usted quiere un hogar funcional, póngalo a los pies de Cristo, póngalo en oración, pero también haga su parte, tenga ese encuentro genuino con Cristo y cambie verdaderamente. Cambie, ¿verdad? Y intente hacer las cosas diferentes. Si su esposa le está diciendo todos los días, saca la basura, no me dejes la tapa del inodoro levantada, ¿verdad? Que a veces parecen pequeñas cositas, pero la unión de todas esas cositas a veces hace una gran tormenta, ¿verdad? Y el matrimonio se nos está yendo por las manos. Pero nosotros queremos doblar la mano del Padre y tener a ese hombre quieto, ¿verdad? Y el hombre quiere que la mujer esté con la boca cerrada. Pero ninguno de los dos quiere hacer un cambio genuino. Ninguno de los dos quiere hacer la parte que les corresponde. Y no es porque Dios necesite su ayuda,
pero también usted viva conforme a como Dios quiere que vivamos. Vivamos como Dios quiere en su palabra, que nosotros vivamos. Y había esta parte que Dios me hacía sentir. Y a veces aquí se ha hablado mucho de eso, hermanos, de que usted quiere sanidad. Y como cada vez que uno predica, ¿verdad?, la palabra viene a uno primero. El mensaje que Dios da viene a uno primero. Y habla nuestra vida. El que alguna vez se ha parado aquí sabe que primero la palabra le habla a uno, lo redarguye y le dice. Y le va poniendo poco a poco lo que Dios quiere que el pueblo reciba. Y había este punto de sanidad. Y a veces, y yo me cuento en ese grupo, le pedimos tanto al Padre sanidad. Le pedimos tanto. Y vemos la mano de Dios moverse sobre otros, pero no sobre nosotros. Y yo estaba y decía, y uno puede preguntar ¿por qué? Y de repente, cuando yo preparaba esta prédica, venía la palabra de Dios a decirme, porque tampoco querés sacrificar nada. Yo quiero recibir sanidad, y muchos de los que estamos enfermos queremos recibir sanidad, pero olvidamos algo muy importante, que nuestro cuerpo, ¿qué dice la palabra?, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería mi parte sobre esto? Cuidar el templo, ¿verdad? Cuidar lo que yo le meto a mi cuerpo. Eso es lo que yo tengo que hacer, cuidar este templo que Dios me dio, y en mi caso, que por muchos años destruí. Entonces hoy vengo y yo no puedo estar enojada con el Padre y decirle, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando me recuerdo, ¿verdad?, que me comí tantas galletas, tantas pupusas, me tomé una coquita, aunque dije que era de dieta, ¿verdad? Lo hice. Y me mido mi azúcar y de repente mi azúcar. Y no puedo decirle al Padre, ay Señor, ¿por qué? ¿Verdad? No puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner esa parte. Y Dios me hacía sentir, lo primero que tú tienes que hacer es pedir fuerza de voluntad. Porque la carne no te manda a ti. La carne tiene que ser doblegada. Y cuando yo, como enferma, logre comprender eso, de que primero tengo que cambiar mi mente y pedirle al Padre que me ayude a cambiar la mente y a tener esa fuerza de voluntad para no seguir dañando este templo que Él me dio. Entonces yo no puedo tener la moral de venir y cuestionar al Padre y estar enojado con Él, porque no soy sana, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con que Dios no pueda hacerlo, con que Dios no pueda hacerlo sin mí. Él puede hacerlo. Y eso es lo que debemos entender. Sí, Él puede hacerlo. Él me puede sanar en el momento que Él lo desea. Pero también, si yo recibo sanidad y no cambio, posiblemente, ¿verdad?, de aquí a 2, 3, 4 años, si sigo comiendo de esa forma, posiblemente yo vuelva a dañar el templo. Y esto no tiene nada que ver con que Dios no sea perfecto y su obra no sea perfecta. Esto tiene que ver conmigo y lo que yo hago o lo que usted hace para recuperar la sanidad de su cuerpo. Y yo no puedo estar enojada con Dios por eso. Tampoco voy a decir que mi enfermedad es voluntad de Él. Es el daño que yo le hice a mi cuerpo, que sí. Que si yo hago mi parte, Él se va a mover en misericordia. Y yo voy a tener la petición que mi corazón anhela. Y yo no puedo decir, yo no voy más a Chiquiná, porque le he pedido en tantos cultos que voy a ser sana y que necesito ser sana y no veo la sanidad. Mi deber, ¿verdad?, es doblegar mi carne. Y cada uno que tiene una enfermedad o una situación de salud
doblegue su carne, búsquelo en oración, búsquelo en ayuno, cree esa relación, esa intimidad con Él, y usted va a ver la gloria de Dios y va a ver esa mano que se mueve de manera sobrenatural en su vida. Y de repente, ¿verdad? Aquí hablamos y pedimos trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Las mamás de acá que tienen hijos adolescentes saben que es una edad de quiebre, un punto de quiebre y una edad en la que todo se puede echar a perder. Y le pedimos a Dios como padres, ¿verdad? Ay, Señor, mira el camino de mi hijo, Señor, mira, cuídalo, que no se aparte de ti, que tu presencia lo acompañe a donde quiera que vaya, que no se meta en drogas, que no se meta alcohol, que no me vaya a embarazar una cipota y que la cipota no se vaya a embarazar en fornicación. Lo podemos pedir y es válido, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que le pedimos al Padre, Él va a obrar conforme a su voluntad. Pero usted puede pedirle, hermano, todo eso. Usted puede pedirle a Dios: Señor, que mi hijo aquí, que mi hijo allá, cuando su hijo es adolescente. Pero ¿y qué pasa con la parte que a usted le toca como padre cristiano? Usted pide por el hijo adolescente, pero deja a todos sus niños en la casa con cualquier pretexto. Usted los deja en su casa, y la palabra de Dios es clara cuando dice: instruye al niño en su camino, en su palabra y en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero usted dejó todos esos niños en su casa, en el PlayStation, en la TV, con el teléfono, con la tableta, y usted no sabe de qué forma su hijo está contaminándose en la casa. Pero usted quiere doblar la mano de Dios y tener un adolescente que lo busque, un adolescente que lo alabe, un adolescente que no se salga de su camino, que no se pierda. Pero ¿qué hizo usted como padre cuando su adolescente era pequeño? Y no es que Dios no va a cuidar de su hijo, no es que la oración suya esté echada en un saco roto, no es eso. Dios va a obrar y Dios va a actuar conforme a su misericordia. Pero también usted como padre, instruya, tráigalo, que se involucre y que esté siempre en su vida desde pequeño la palabra de Dios. Pero usted podría estar enojado, ¿verdad? Porque el adolescente de 15, 17 años no quiere nada con Dios y no quiere someterse a la palabra de Dios. Usted podría estar enojado, pero ¿es válido que usted se enoje con Dios por esto? ¿Usted tendría derecho de enojarse a Dios por esto? De ahí, nosotros a veces cuando estamos en aflicciones económicas, le pedimos a Dios ayuda, ¿verdad? Le pedimos a Dios estabilidad, le pedimos a Dios que no nos falte nada. Y no es que Dios no pueda bendecirlo, y no es que Dios no tenga el poder para bendecirlo, para darle lo que usted necesita, que no pueda poner cualquier persona y a usar a otro para que usted sea bendecido. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted está desempleado, ¿qué hace usted mientras posiblemente esté desempleado? Se quedó dormido hasta tarde, se desvela, pasa viendo todo el día televisión, jugando. Cuando usted podría ocupar este tiempo para estudiar cualquier curso online o tratar de aprender un oficio, ¿verdad? Y usted podría comenzar a hacer esa parte, en prepararse, aprender un oficio, seguir estudiar. Si usted no sabe inglés, estudiar inglés, ¿verdad? ¿Para qué? El trabajo que Dios ya tenga preparado para usted, usted pueda cumplirlo. Y esto va más allá de que si Dios lo va a bendecir o usted crea que Dios no lo puede bendecir. Esto va lo que nosotros también deberíamos hacer, deberíamos tomar en cuenta.
Y va es también la otra parte que cuando a veces nos quejamos, ¿verdad? Ay, Señor, que yo no tengo dinero, a mí el dinero se me hace agua entre las manos, bendíceme y que el dinero se retenga, ¿verdad? Que tu bendición se quede en mi hogar, ¿verdad? Y lo podamos usar. Pero nomás le sale el anuncio de Shein, ¿verdad? Y nomás le sale el anuncio de Facebook, usted va y aunque usted no lo necesite, vean que yo soy y aunque usted no lo necesite, lo compra, ¿verdad? Y después usted puede estar llorándole al Padre y decirle: ay, Señor, y a mí porque no me alcanza el dinero, bendíceme, que el dinero no se me vaya como agua entre las manos. Pero no hace su parte. Si usted sabe que a lo mejor hay una época en que no hay mucho trabajo tanto para hombres como para mujeres, usted comience a ahorrar, ¿verdad? Usted comience a ahorrar y comience a gastar en las cosas que son necesarias para su familia, para que a usted nunca le falte la leche, que nunca le falte la harina, que nunca le falte el aceite. Y no es porque Dios no pueda moverse en misericordia y traer a usted, ¿verdad? Y que tal vez el vecino le diga: mire, aquí tengo un cartón de huevos, se lo doy. Mire, ahí me regalaron un arroz y yo no como arroz porque paso a dieta, ahí se lo voy a llevar. No, esto no es porque Dios no lo pueda hacer. Pero ¿qué va a hacer usted con la bendición que recibe? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser un buen administrador de la bendición que Dios le da? ¿O siempre va a estar llorando porque el dinero se le hace agua entre las manos? Y ahí sí hay muchos puntos, hermanos. Hay muchos puntos que podríamos seguir hablando de las cosas que nosotros propiciamos. Mas, sin embargo, después de haberlas propiciado, estamos cuestionando al Padre. Y nuestra primera forma de enojo es esa: alejarnos de Él, alejarnos de la iglesia y decir: yo no voy más a la iglesia. Y usted puede decir que usted no está enojado, y usted está contento con el Padre, ¿verdad? Y que aunque Dios no tiene la culpa de nuestras carencias, pero es con Él con quien las descargamos, ¿verdad? Y yo me preguntaba: ¿y será que nosotros los de Chiquiná somos los únicos perversos que nos enojamos con Dios? ¿O habrá alguna historia por ahí que me diga que no somos los únicos, sino que es parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra carne, que debe ser doblegada? Y voy a la primera historia y comencé y dije yo: Señor, ¿quién estuvo enojado contigo que esté registrado? ¿Quién está en tu palabra registrado como que alguna vez estuvo molesto contigo o enojado contigo o te cuestionó? Y la primera historia que yo encontré fue Génesis 4 del 3 al 8. Y dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces de Jehová dijo a Caín: ¿pero por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Díganme ustedes, ¿era Dios responsable de la ofrenda que Caín decidió presentarle? ¿O la ofrenda que Caín presentó al Señor fue fruto de su corazón? Él escogió, ¿verdad? Tanto Abel escogió la ofrenda que preparó para el Señor, como Caín escogió su ofrenda. Y así nosotros escogemos lo que le damos al Padre y de qué forma se lo damos. Y posiblemente a raíz de nuestra ofrenda o nuestra vida o nuestra forma de vivir no vemos la misericordia de Dios y nos enojamos con Él. Y como leímos al principio en Efesios 4:26, ¿verdad? Que airaos pero no pequéis y no se caiga el sol sobre vuestro enojo. Ahora bien, ¿qué dice el 27? ¿Será que alguien me dice el 27?
Efesios 4:27. Ni des lugar al diablo, ¿verdad? Yo le preguntaba a Pastor Ponce sobre qué se refería exactamente estos versículos bíblicos, porque yo los puedo entender en mi humanidad de una forma y posiblemente la palabra de Dios diga otra cosa, ¿verdad? Donde dice: iraos, pero no pequéis y no se caiga el sol sobre vuestro enojo. Y no es solamente el hecho de que usted se peleó, ¿verdad?, con el hermano, con el vecino, con su esposo, con su esposa, y se va a acostar, se va a enrollar en la cobija y se va a dormir. No es solamente el hecho, eso, sino que es hasta el grado que usted guarda ese enojo contra aquel motivo de su enojo, y ese enojo se hace una raíz de amargura. Y cuando usted ya tiene esa rencor y esa raíz de amargura bien establecido en su corazón, ¿qué sigue después? Y usted le da lugar al diablo. ¿Y de qué forma le da lugar al diablo? El hermano lo ofende, usted está esperando un ratito, ¿verdad?, para más sentir, y se la devuelvo al hermano, ¿verdad? Que en el trabajo pasa algo y usted está esperando, ¿verdad?, y para ponerle el pie cuando pase el motivo de su enojo, ¿verdad?, y que caiga. Y en el peor de los casos, Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y ahora preguntémonos, ¿era responsable Dios de esto? No. Tras que Caín decidió presentar una ofrenda no agradable, dejó que su corazón se llenara de tanto enojo, de tanta ira, de tanto resentimiento contra Dios, pero lo descargó contra su hermano Abel. Aunque después ya sabemos la historia y Caín tuvo las consecuencias de sus actos. Pero la parte que debemos entender nosotros es que yo decido, ¿verdad? El Señor me dio libre albedrío, así como le dio a cada uno de ustedes, para actuar, para caminar conforme a lo que Él quiera. Y después decía yo, pero ¿será el único Caín el único perverso con estos resultados? Y venía la otra historia. ¿Quién recuerda la historia de Jonás? Jonás 4, 1 y 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarse tanto? Si ustedes recuerdan la historia de Jonás, ¿qué fue? Jonás, Dios le había encomendado una tarea, ¿verdad?, de que era que se moviera a Nínive y fuera a predicar a Nínive y le hablara de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Para qué? Para que él no los destruyera. Pero Jonás, que era un hombre a quien Dios usaba mucho, él sabía al Dios que le servía, sabía el corazón de Jehová y sabía que si alguno en Nínive se arrepentía, el Señor no lo iba a destruir. Entonces Jonás vio por poco esa tarea, porque de todos modos los vas a perdonar. Entonces, ¿para qué voy? Mejor me voy para Tarsis. Y ya todos conocemos la historia de lo que Jonás pasó en su travesía por la desobediencia. Al final fue a predicar a Tarsis, hubo arrepentimiento, el Señor se movió en misericordia y no destruyó la ciudad de Nínive. Y esto enojó tanto a Jonás que le pidió al Señor su muerte. Imagínense la cólera sin motivo, el enojo sin razón. Y a veces muchos actuamos como Jonás, ¿verdad? Porque vemos a un hermano, tal vez, que anda titubeando de un lado, que a lo mejor nosotros no, porque somos prestos para eso. Yo siempre le digo, yo trabajo en un lugar con mucha gente
Y la gente, y cuando uno les habla de Dios, lo primero que hacen es hablar mal de los cristianos que ellos conocen. De que el cristiano aquí no paga, que el otro, mira, aquel día que es cristiano todavía se echa un cigarro, mire aquel, ahí está peleando con el vecino. Y siempre les digo yo, cada corazón y cada persona tiene un talón de Aquiles, como decimos comúnmente, ¿verdad? Tiene algo que le es más difícil que sobrellevar al otro. Tal vez el hermano de la par tiene un temperamento apacible y jamás se ha peleado con otro. Entonces tal vez este hermano no comprende. El otro se pelea y, así como dijimos al principio, sea un fosforito, ¿verdad? Y se encienda por todo y le dé rienda suelta al enojo, ya sea que se pelee aquí en la iglesia, que se pelee en el mundo y pierde el testimonio. Entonces a veces Dios se mueve en misericordia, porque a pesar del enojo, a pesar del pie con que el hermano cojea, Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Señor espera que nos movamos en arrepentimiento, que de verdad vengamos al arrepentimiento y cambiemos. Dios lo espera y trata de trabajar con nosotros. Algunos lo permitimos, otros no se lo permitimos. Y no es porque Dios no tenga el poder para cambiar corazones. Entonces a veces nosotros vemos aquí y estamos condenando a un hermano y ya lo damos por condenado. Y de repente vemos que Dios lo levanta, lo restaura, lo usa. Y en lugar de nosotros de alabar el nombre del Señor, nos enojamos, ¿verdad? Cuando el Señor de repente le da la palabra a un hermano y le dice, y aquí nosotros hemos visto la mano de Dios, todos los que estamos aquí, hemos visto la mano de Dios cuando de repente levanta a un hermano y le dice, el Señor va a usarte en esto y en aquello. Pero a nosotros, en el corazón de nosotros y en nuestra mente, a lo mejor el hermano no lo vale. Pero como no es mi opción, ¿verdad? Sino que es lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás se enojó de tal forma que pidió su muerte, porque Dios se había movido en misericordia y había perdonado a Nínive. Y así habían otras historias y de repente me topé yo con una historia del rey David. Está en 2 de Samuel 6, del 6 al 10. Cuando llegaron a la era de Nacón, esta es una versión actualizada de la Reina Valera que yo encontré y quise usarla porque a veces hay palabras como que son más entendibles en este entorno. Y dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se encendió contra Uza y Dios lo hirió allí por el atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Uza y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Y si usted analiza esta historia, ¿verdad? Pobrecito el Uza, ¿verdad? Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Qué hizo Uza? Uza vio que los bueyes que llevaban la carreta del arca del Señor pasaron por un hoyo y al meter la rueda en el hoyo, la carreta brincó y el arca se iba a caer, y él a lo mejor por inercia, ¿verdad?, puso su mano y la detuvo. Y que dice que Dios lo hirió de tal forma que Uza murió y David se enojó. ¿Debía David enojarse porque pobrecito Uza murió? ¿Y podía hacerle algún reclamo a Jehová porque Jehová había actuado de esta forma? Y no, porque si ustedes conocemos un poquito la historia, un poquito del arca, un poquito la palabra de Dios, sabemos que Dios tenía lineamientos establecidos y sabía que Dios había estipulado en su palabra cómo el arca debería ser transportada y quiénes eran los únicos que debían transportarla. David entró en su entendimiento y aclaró su mente, y Primera de Crónicas 15:2 dice: ya David, ¿verdad?, entendido sobre
lo que él había hecho. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. ¿Erró Dios ante la muerte de Usa? No, porque Dios sabe que su palabra debe ser cumplida y sabemos que Dios es un Dios celoso, aunque es tardo para la ira, pero ya sabemos que esto se puede aplicar donde sea. Nosotros tenemos advertencias sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida física, sobre nuestra alma. Tenemos advertencias en toda su palabra, que sabemos dónde va a ir a parar, dónde vamos a ir a parar al no vivir conforme a la palabra de Dios. Ya nosotros lo tenemos claro, pero podemos enojarnos con Dios por esto. ¿Usted puede enojarse con Dios porque un ser querido murió fuera del evangelio? No, no puede. Y no puede enojarse con Dios cuando Dios se mueve de cierta manera. Y había otra historia, hermanos, y esta fue la que más me impactó, porque creo que debe ser una parte que podríamos tomar como un espejo, y es la historia de Job. Quienes ya creo que muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Son 42 libros de 42 capítulos dentro del libro de Job. Y vemos al primero, ¿verdad? Y conocemos la historia que Dios le permitió al enemigo atacar a Jonás bajo ciertas advertencias. Un solo día dice que vino todo. Perdió sus hijos, perdió su pertenencia en la casa, perdió todo. ¿Y qué dice Jonás? Job. Ay, perdón, yo soy como la mamá de muchos hijos que pierdo los nombres. Decía: Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor, vea, de Jehová. Y aunque su entorno no lo entendía, pero Dios sabía quién era Job. Pero siempre el enemigo estaba insistiendo. Y le decía: no, hombre, este está contento porque y no habla mal tuyo porque no lo has tocado físicamente. El Señor permitió que Satanás tocara la salud de Job. No le permitió tocar su alma, pero le permitió atacar la salud de Job. ¿Y qué pasó cuando la salud de Job se vio afectada? Job se enojó, ¿verdad? Job se enojó y cuestionó al Señor. Y en el capítulo 40, usted lo puede leer en la casa, viene Dios y le responde a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse candados al mar y le dije: hasta aquí llegarán tus olas? Y usted puede ir leyendo, y Job le dice al Señor a Job dónde estaba él. ¿Por qué? Porque aquí vemos nuestra naturaleza humana y que siervos inútiles somos. Pero Job al final siempre alabó a Dios, jamás renegó de él. ¿Y qué pasó en el capítulo final? En los dos finales, el Señor le dio el doble, ¿verdad? Perdió 10 hijos, gracias a Dios solo le dio 10 nuevamente, pero le dio todo y le restableció todo lo que había perdido a causa del enemigo. ¿Pero por qué fue esto? Por la fidelidad de Job al Señor. Job jamás dice, yo no encontré que Job dijera: no te vuelvo a servir y yo no te quiero volver a ver y no voy nunca más al templo porque tú me has fallado. No, Job se mantuvo íntegro, alabando al Señor aún atravesando todo lo que atravesó, que si usted lo lee en conciencia, posiblemente usted diga: esto va más allá de mis fuerzas humanas, lo que Job soportó. Pero Job era fiel al Señor y siempre confió al Señor que le servía. Esta noche, hermanos, aunque internamente o en su mente uno diga: yo jamás me he enojado con Dios,
Yo jamás lo he hecho. Porque posiblemente nuestro enojo no lo expresemos de tal forma. Pero mientras nosotros no avancemos a lo que Dios tiene, más allá de todo nuestro dolor y lo que hemos pasado, mientras no entendamos que nosotros como cristianos necesitamos de procesos para poder crecer y avanzar, para poder despojarnos de todo y poder decirle: aquí estoy, Señor. No le dé cabida al enemigo, hermano. Puede enojarse, pero no se vuelva contra el Señor. No se vuelva contra el Señor. Pídale perdón. Y yo les pido esta noche que nos pongamos de pie, hermanos. Y que cada quien se conoce y conoce su corazón. Y que si alguna vez usted ha sentido enojo contra el Señor, esta es la noche en que nosotros podemos venir en palabra de oración y pedirle a Dios que se lleve ese enojo que alguna vez sentimos, que nos ayude a permanecernos firmes en la fe, que nos ayude a llegar al siguiente nivel que Él tiene preparado para nosotros, que nos ayude a aceptar su voluntad y hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. Dios no te quita nada ni te pone dolor porque sea un Dios malo. No, Él conoce nuestro futuro y Él sabe por muchas cosas que podríamos atravesar. Si a veces eso que nosotros le pedimos tanto en oración no nos es respondido, o a veces obtenemos de Dios un silencio que no entendemos. Pero usted tiene que confiar, hermano, que a través del silencio o a través de eso que usted no ve realizado en su vida, en el hoy, Dios sabe por qué se está moviendo. Dios sabe por cómo se mueve y cómo actúa en cada uno de nosotros. Y Él sabe, hermanos, que nos tiene cosas mejores, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos fieles en el camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir alabando el nombre de Cristo y seguir sirviéndole y seguir diciendo: aunque yo no te entienda, Señor, aunque yo no entienda el por qué ha pasado en esto, en mi vida, en mi familia y en mis cosas, yo confío que tú te vas a mover de manera misericordiosa. Pero tenemos que disponer nuestro yo a la voluntad del Padre, porque seguimos siendo humanos con un conocimiento e inteligencia corta que no podemos ver más allá de lo que Dios tiene planeado. Si usted alguna vez se ha sentido enojado con Dios por algo que usted no ve en su vida, yo le pido, hermano, que esta noche digámosle al Señor: perdónanos, Señor, porque tú te has movido en mi vida de manera que yo no entiendo, y no acepto, porque quitaste de mi vida a lo mejor a alguien que me hacía daño y lo alejaste de mí, pero yo tengo que confiar que Dios tiene algo preparado mejor para cada uno de nosotros. Muere un ser querido, pero ese ser querido de nosotros tuvo aquel minuto de arrepentimiento y poner su vida a cuentas con Dios, aunque no entendamos por qué murió. Demos gracias al Padre que le dio ese minuto de arrepentimiento para poner su vida a cuentas, y confiemos que allá va a haber un lugar que, si nosotros somos fieles a su palabra, lo vamos a ver y nos vamos a volver a ver. Pero no le dé armas al enemigo, hermano, y que lo agarre de esa tristeza para detenerlo y para tenerlo sentado y triste y llorando todo el tiempo. Acordémonos de lo que decía Job: Jehová dio, Jehová quitó. Cuando nosotros lleguemos al entendimiento de eso, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida.
Pidámosle perdón al Padre si alguna vez hemos estado enojados y ese enojo nos ha permitido estar lejos de Él. Pidámosle al Padre que se lleve ese enojo esta noche y que nos permita avanzar, que nos permita seguir creyendo al Dios que le servimos, que nos permita seguir avanzando y sobre todo disponer nuestra vida a su servicio. Dios me los bendiga. Yo le voy a pedir a la congregación que antes de que nos vayamos, pase el altar, hermanos, pase el altar independientemente de con qué usted se esté ahorita visualizando qué fue lo que pasó en su vida, pero pase al altar, que cada día que vengamos al altar, cada fin de semana, le entreguemos nuestras cargas al Señor. Aquí en el altar se reciben nuevas fuerzas, aquí en el altar uno descarga todo aquello que lo tiene oprimido, aquellas cuestiones que uno no entiende, y de repente hemos renegado contra Dios. El mensaje hablaba, a veces hemos enojado contra Dios. Hermanos, Dios nos ama y Él nos entiende, Él sabe que solo quiere transformarnos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú, Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú, Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo comprendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan, por esas cosas que no comprendemos, que hemos relegado contra Dios, nos hemos enojado contra Dios. Solo debemos que se haga su voluntad. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor. Aleluya. ¿Cuántos ya no van a estar enojados con Dios? El Señor es soberano. Él hace como quiere, Él hace a quien quiere, cuando quiere, Él hace como Él le place. Entreguemos nuestra voluntad al Señor.
¿Cuántas veces hemos estado enfadados con el dador de la vida por alguna situación que nos pasó? Ya le pediste perdón a Dios. Señor, perdóname porque me enojé contigo. No es tu culpa, Señor. Ayúdame a no renegar, Señor. Ayúdame a no renegar. Espíritu Santo, yo te alabo y te bendigo. Bendigo el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo Jesús por esa hermosa y poderosa palabra. Amén, aleluya. Vamos a despedirnos, pero quiero decirles, le voy a pedir a la directiva de damas que nos vayamos coordinando allá atrás, porque hay una vendimia. Yo quiero que nadie se vaya. Esta vendimia es un protemplo para la gloria del Señor. Son unos taquitos dorados, riquísimos, preparados con amor, exquisitos. Usted no se puede quedar sin ellos. Ahí hay mesas, ahí se puede cenar. Ahí cómaselos rapidito, unos taquitos allí. Así que yo le voy a pedir a la directiva de damas que me ayude, por favor. Se vayan poniendo allá atrás y me vayan ayudando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos en palabras de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por haber venido a este servicio poderoso para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú has hecho. Bendice nuestras vidas. Que esa palabra, Señor, germine. Que esa palabra haga, Dios mío, rema en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre.